¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Esto es Diálogos. Yo soy Silvia Montes Montañez. Lo invito a quedarse con nosotros para que nos acompañe en una conversación que sin duda será interesante. Esto es un diálogo. En el programa pasado alguien habló y dijo, oigan, que no hable tanto Silvia y que hable el invitado. Es un diálogo. Mi invitado, por supuesto, claro que tiene la preferencia para hablar y hablar todo lo que quiera, pero bueno, hoy tengo una invitada, me da mucho gusto cuando vienen mujeres, a ella especialmente le tengo un reconocimiento porque es una mujer de mucha lucha, de mucho compromiso social, de mucha oposición para irse colocando en los espacios que ha tenido, le gusta la política, pero también maneja el tema de los derechos humanos y es precisamente la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Zacatecas, que creo que no lo dije bien, pero si no, ella ahorita me va a ayudar. Ella es María de la Luz Domínguez. Bienvenida a Diálogos, estimada María de la Luz, doctora. Sí, muchísimas gracias, Silvia, muchas gracias a la empresa por el espacio y pues con un gusto de nuevamente estar contigo y como tú dices, dialogar temas tan importantes para la vida de Zacatecas y particularmente decirte es Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, porque la conocimos mucho tiempo como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Zacatecas. Es Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y tú eres doctora en Derecho. Doctora en Derecho, ex diputada Local. Ex subsecretaria. Directora de Concertación Política. Directora de Concertación Política. Lo político, María de la Luz, siempre te digo Luz María, sí. Se parece. María de la Luz, el tema de los derechos humanos, ¿tiene alguna vinculación con la política como tal? Desde luego que sí. Hay que señalar que para que pueda implementarse en el país una auténtica cultura de respeto, protección y defensa de los derechos humanos, pues es muy importante que exista políticas públicas que tengan una perspectiva o un enfoque de derechos humanos y que la propia política, es decir, la actividad específica de los actores políticos y de las personas, mujeres que ejercen la política, tenga un enfoque de derechos humanos, lo que significa que se promueva de manera permanente no solamente la protección, sino también la defensa y la garantía de los derechos humanos. Es, sin lugar a dudas, pues, una vinculación importante. Ahora, yo te lo pregunto en este sentido. Se supone, o no sé, dime, que los actores políticos no tienen ninguna relación con una comisión como la que tú presides. Es decir, que es una comisión autónoma y necesariamente tendría que serlo, necesariamente tendría que serlo. Antes de que me hagas el comentario, le pido a usted que nos está siguiendo, si tiene algo que preguntar, algo que comentar, algo que señalar, es el 492-108-4187. Aquí esperamos su mensaje, su WhatsApp. ¿Es realmente autónoma la Comisión de los Derechos Humanos? Sí, Silvia, mira, hay que entenderlo desde dos perspectivas. La que te acabo de plantear, es decir, que cualquier funcionario, servidor público o actor que esté inmiscuido en la actividad político-pública, pues debe tener un enfoque de derechos humanos en su propia actuación. Y por el otro lado, el organismo, como organismo defensor de los derechos humanos de carácter público, debe ser autónomo, independiente e imparcial en sus actuaciones. Lo que significa entonces que efectivamente este organismo, esta Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas, no debe estar sujeta ni subordinada ni al Poder Ejecutivo, tampoco al Poder Judicial y tampoco al Poder Legislativo. De ahí deviene pues que sea un órgano de carácter autónomo, con imparcialidad, con personalidad jurídica de patrimonio propio, que tiene como facultad o atribución el de la protección y defensa de los derechos humanos de las zacatecanas y de los zacatecanos. Y en ese momento yo te puedo afirmar categóricamente que es un órgano autónomo. Ah, muy bien, y si lo dices tú te creo, porque tú eres una mujer, yo insisto, de mucha lucha, de batallar, de plantarte en tus posiciones, en tus convicciones y no ceder ante presiones de ningún tipo. Antes de que entremos en materia sobre los derechos humanos, que mucho hay que decir al respecto, me gustaría que hicieras un recuento, María de la Luz, de cómo llegas a la comisión, porque no estuvo exenta esta designación de alguna carga de política, ahora sí que de política, de intereses, había en la terna 3 mujeres, si no me equivoco.
por primera vez 3 mujeres aspirando a estar en esta comisión. Mira, por dar el teléfono, ya tengo una llamada, pero solamente les ruego, solamente son mensajes, por favor. Entonces, ¿cómo es? ¿Estuvo un poquito accidentada, fue un poquito complicada? ¿Cómo fue? Bueno, en primera instancia comentarte y comentarle al auditorio que para la designación de presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas, existe un procedimiento, supongo. Efectivamente existe un procedimiento establecido de manera puntual en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que tiene su fundamento previo en la Constitución local y en la Constitución federal. Este nuevo procedimiento, déjame decirte que además yo en su momento como diputada local contribuí a presentar la iniciativa y los compañeros y compañeras diputadas aprobaron esta reforma importante que deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. ¿En qué consistía la reforma? En que debe ser bajo un procedimiento de consulta pública, en donde debe emitir por parte de la legislatura una convocatoria, deben de reunirse una serie de requisitos legales, posteriormente se debe presentar un plan de trabajo, presentarlo ante las comisiones legislativas que correspondan y posterior a ello debe de remitirse al Pleno Legislativo para que sea el Pleno constituido en colegio electoral quienes designen de manera directa y autónoma y soberana al próximo o la próxima presidenta de Derechos Humanos. Precisamente en un afán de que sea autónomo, de que no sea producto de una designación directa del jefe del Ejecutivo, del gobernador del Estado, un dedazo, porque eso compromete a quien esté al frente a actuar como un servidor de quien está gobernando. Sí, pero y además también para que a través de este plan de trabajo y en la entrevista con los propios diputados, los integrantes de este poder se puedan dar cuenta si ese personaje, hombre o mujer, no solamente reúne los requisitos legales, sino tiene conocimiento claro de qué son los derechos humanos, cuál es la función de la institución, cuáles son los alcances de la misma y los efectos jurídicos que trae consigo la presentación de quejas, la emisión de recomendaciones o bien de otro tipo de resolutivos. Es decir, que la persona que esté al frente de la comisión no solamente sea porque se diga es buena gente, es persona que se ha dedicado a la filantropía, es persona que le interesa el tema, sino que además conozca a profundidad las entrañas de la institución, pero también de los procedimientos jurídicos que están en torno a esta materia tan importante, no solamente para Zacatecas, sino para el país y el mundo, como son el pleno respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos. Digamos que quien esté al frente de esta responsabilidad tiene que ser irreprensible. Te voy a decir algo, esta palabra es bíblica. Cuando alguien está trabajando en cosas de predicar la palabra de Dios, dicen, tiene que ser irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible? Que no te pueden señalar ningún defecto social, digamos, para reconocerte la autoridad moral de una tarea. Y de esa dimensión es la responsabilidad de quien está al frente de esta comisión. Porque lo que están tratando ustedes es un asunto muy sensible, porque estamos hablando de la persona y de la dignidad humana que es vulnerada. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Por quién? Yo creo que por todos, en todos lados. Cuéntame cómo andamos. Sí, y particularmente pues este proceso que deviene de esta normativa, tanto constitucional como legal, bueno, se dio un proceso para completar la respuesta de la pregunta anterior, un proceso en donde hubo una gran participación. Yo les decía a mis compañeros, en los cuales también participaron, que en el proceso de anterior designación, estamos hablando de hace 3 años, solamente hubo 3 inscripciones, mientras que en esta pues tuvimos una gran cantidad de compañeros y compañeras que decidieron inscribirse y que a partir de ello pues, se desencadenó todo un procedimiento. Yo quiero decirte que en su momento agradecí y ahora lo sigo haciendo a la propia 61ª legislatura y a los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, porque todos me dieron su confianza y su voto a través de una cédula, y a través de ella entonces se determinó pues que de 24 diputados presentes, pues 23 votaron por tu servidora. Eso también tiene un alto grado de legitimidad y ello también me compromete más a cumplir esa labor, como tú bien señalas, autónoma, independiente, veraz, objetiva y sobre todo apegada de la legalidad. Y decíamos, estuvo
hubo estira y afloja, bueno, yo diría más bien, hubo presión por parte de algunas personas que tenían a su candidata, digamos, a su prospecto, a su mejor prospecto, que hicieron ruidito o ruidote y presionaron a todos los niveles e incluso se acercaron a quienes, como es mi caso, tenemos la posibilidad de dar una opinión sobre la gente pública, también para decir, oye, apoya. Y yo dije, bueno, si yo voy a escribir sobre alguien, tengo que tener la convicción, conocer a la persona sobre la que voy a escribir y decir por qué tiene mi confianza como digamos, como líder de opinión. Y recuerdo perfectamente que al ver los nombres, sin demérito alguno de quienes también estuvieron ahí manejados, yo dije, no tengo la menor duda en que el mejor perfil es el de María de la Luz No, pues Domínguez. yo te agradezco mucho. Y le atiné, María de la Luz, le atiné. Entonces, ahí había como mucha presión. Estos no pueden ser espacios que se logran por presión. No, y bueno, en primer lugar, yo que agradecerte los buenos comentarios, la buena opinión que tienes de tu servidora y decirte que yo estoy y habré de seguir trabajando de manera muy profesional, muy apegada a la legalidad y con mucha firmeza para no solamente corresponder con tu opinión y con la de muchos zacatecanos, con la del voto de los legisladores en su momento, sino sobre todo con la sociedad. La sociedad espera que cuando va y se queja de alguna violación de derechos humanos por parte de un servidor público, sea estatal y municipal, la comisión sea verdaderamente su protectora y defensora. Y que cuando recaiga sobre esta queja una investigación, esta debe ser objetiva, veraz, apegada a la legalidad e imparcial. Y si de esta investigación repercute o trae como consecuencia una recomendación, tenemos que hacerla y hacerla de manera firme y contundente. Así entonces, debo decirte que durante este periodo que estoy yo, se han ya presentado algunas recomendaciones, una en particular a los servicios de salud por violaciones al derecho a la salud, por violencia obstétrica y también por violaciones a la integridad física y a la vida, puesto que fue un asunto en el Hospital de la Mujer en donde desafortunadamente pierde la vida el bebé y hay demostrado, de acuerdo a los peritajes médicos, pues negligencia médica. Nosotros de manera específica ya la notificamos a Servicio de Salud la aceptó y estamos en el proceso del cumplimiento de cada uno de los puntos resolutivos. Y en algún momento cuando se dio este proceso me decían, oye María de la Luz, es que luego quizás no vaya a haber alguna cuestión o que uno no pudiera actuar de manera profesional. Y yo les he dicho, en todas las actividades en las que me han dado la oportunidad de estar al frente, sea en el ayuntamiento, en la legislatura o bien desde el Poder Ejecutivo, mi actuación ha sido imparcial y apegada a la legalidad. Así será y así seguirá siendo los 3 años por los cuales me dieron la responsabilidad. Próximamente estaremos notificando al Ayuntamiento de Zacatecas recomendaciones, a la propia Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, porque hay asuntos en donde se vulneró la dignidad humana de personas, tanto de menores como de personas adultas, y nosotros tenemos que ser enérgicos para lograr que exista credibilidad y confianza en esta institución y que nosotros realmente fungamos como protectores y auténticos defensores de la gente. Vamos a conceptualizar qué son los derechos humanos de entrada. De entrada, sí, porque ese problema lo tenemos, Silvia, qué bueno que lo preguntas, en muchos sectores de la sociedad, incluso hasta aquellos que académicamente están en ánimo o en grados, posgrados, etcétera, a veces desconocen. Los derechos humanos es aquellos derechos que tiene la persona por el solo hecho de serlo, sin discriminación alguna, ni sea por razones de sexo, de color, de raza, de estatus económico, de estatus social, y significa pues que las personas, por el solo hecho de ser personas, tienes derechos y que además puedes exigirlos de manera puntual, independientemente si la autoridad quiere o no. Porque anteriormente se señalaba la propia Constitución de Zacatecas y la Constitución General de la República que los derechos humanos eran aquellos otorgados por el Estado a los ciudadanos o a las personas. En ese momento no. En ese momento, y de acuerdo a esta gran reforma y de acuerdo a esta nueva era de los derechos humanos en México, los derechos humanos son aquellos que se reconocen en la propia Constitución
por el solo hecho de ser personas. No necesita el Estado reconocértelo ni las autoridades, tú tienes derechos por el solo hecho de ser persona. Ahora, aquí hay dos sujetos nada más, autoridad y ciudadano, Sí. o sociedad en general tiene, yo como ciudadana sencilla, sin puestos, sin ningún cargo, puedo ser protagonista de una violación a un derecho humano Sí. de otra persona. Sí puede ser protagonista, sin embargo hay que delimitar muy clara la competencia Ajá. de los organismos públicos defensores de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales. Y dices de manera puntual las propias normas, las propias reglas constitucionales y legales, que la competencia de estos organismos es respecto de las violaciones de derechos humanos que se dan de un servidor público hacia una persona, sea ciudadano o sea un menor de edad, que recordemos que ellos no son todavía ciudadanos, los menores de edad, niña, niño o adolescente. Entonces, solamente en este ámbito las comisiones pueden intervenir. En el caso de Zacatecas y lo de los estados, solamente por violaciones de servidores públicos de carácter estatal o municipal. Y en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es por violaciones de servidores públicos de carácter federal. Ah, vaya. Entonces, muchas ocasiones la población llega y además nosotros las orientamos, las asesoramos jurídicamente, incluso también en el ámbito psicológico, en el ámbito de la gestión, pero sí llegan a plantear estas cuestiones, como tú bien lo señalas. Oiga, ¿sabes qué? Es que en la colonia tal persona está violentando los derechos. Sí existe una violentación porque el solo hecho del no goce y ejercicio pleno o de la agresión de parte de otra persona. Sin embargo, en ese ámbito la comisión no puede intervenir y se torna entonces en un problema de carácter entre particulares que pudiera proceder una denuncia penal, de carácter civil, etcétera, etcétera. En el ámbito concreto de los derechos humanos, la competencia es muy específica y muy limitada, porque la comisión tampoco puede conocer por asuntos de carácter legislativo, por asuntos de carácter jurisdiccional, y esto implica pues que hay unas limitantes muy concretas y un ámbito de competencia muy específico para la propia Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede más claro. Yo, ciudadana, acudo, por ejemplo, a la Presidencia Municipal de Zacatecas en busca de una gestión sencilla, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita preguntar el historial de mis pagos prediales, por ejemplo. Si me lo niegan, si me tratan con prepotencia, si me ignoran, si se burlan de mí, si no me responden, ya están violentando mis derechos humanos. Claro, porque la obligación de la autoridad municipal es, de acuerdo a la propia ley, atenderte y darte el servicio, en ese caso concreto, de la información que tú estás solicitando. Cuando se presenta esta conducta por parte de estos servidores públicos y se comportan de esa manera, entonces pueden acudir a la comisión a quejarse y nosotros realizaremos una investigación y recomendaremos, ya sea que se le otorgue la información en el momento oportuno, que traten de manera adecuada al ciudadano, u otros puntos resolutivos. Por ejemplo, en el caso de los policías municipales, déjame decirte que en el estado de Zacatecas, lamentablemente, la gente por la mayor cuestiones que se queja es por violación de los derechos humanos de parte de los policías preventivos. Y ese es el gran tema, ¿no, María de la Ese es el Luz? tema de fondo. Es el gran tema, inclusive desde el punto de vista de los delincuentes. Te voy a decir por qué. He escuchado en alguna oportunidad, en conversación en corto o incluso en algún programa de televisión, decir, es que desde que existen las comisiones de derechos humanos, la de nivel federal y la de los estados, y también lo hay en los municipios, entiendo, ¿verdad? ¿No? Solamente es estatal. Bien. Estatal. Desde que existe la Comisión de los Derechos Humanos, tienen que tratar muy bien a los delincuentes cuando estos no tienen derecho a ningún buen trato. Bueno, pero ese es un gran tema. Es un tema que se ha tergiversado la información, hay desconocimiento en la ciudadanía y en la población en general, y es preciso clarificarlo. La obligación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y de cualquier estado y la nacional es verificar que se cumpla la ley y que no haya vulneración a los derechos humanos de los servidores públicos hacia las personas, de manera específica. Aun y cuando esas personas sean, en este caso muy concreto, acusadas de haber cometido un delito, pues ellos tienen a su favor la presunción de inocencia. Y hasta en tanto no haya una sentencia
emitida por una autoridad competente jurisdiccional, ellos no podrán ser declarados culpables. Y en el lapso de ese proceso, bueno, en muchas ocasiones son detenidos de manera arbitraria. ¿Violenta? Pero además son maltratados o en algunos casos graves hasta torturados para obtener declaraciones, para obtener confesiones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que los policías, ahora con estas nuevas reglas del nuevo sistema de justicia penal, con las nuevas normas de derechos humanos, las nuevas normas establecidas en materia de amparo y de seguridad pública, actúen utilizando la fuerza única y exclusivamente la necesaria y no excesiva. En el momento en que se exceden y le proporcionan algún maltrato y por supuesto que pudiera existir alguna tortura, pues estas personas que están siendo acusadas por la comisión de delito pueden alegar estas circunstancias y el juez de control tiene que, y también de los tribunales de enjuiciamiento, tienen la obligación de hacer una investigación específica por el tema de la tortura y los tratos crueles e inhumanos, y si se demuestra que las policías que los detuvieron cometieron estas conductas, muchas de las actuaciones legales de esos procesos penales simple y sencillamente no van a tener validez. Pero no se trata de que las comisiones de derechos humanos defiendan delincuentes, lo que se trata es que los cuerpos policíacos, en este caso ministeriales o bien primeros respondientes, actúen conforme a la ley y no excedan la fuerza y no excedan sus atribuciones, mucho menos que torturen o maltraten a las personas. ¿Qué tema tan complicado? Porque mira, es muy subjetivo. Es como decirle a un delincuente, si tú te acabas de enterar, por ejemplo, que un tipo violó a una menor y lo encuentran infraganti, ¿verdad? Y llega la policía y ni modo que le diga, señor violador, ¿será usted tan amable en pasar a la camioneta para llevarlo preso? Estoy exagerando, estoy ironizando, pero vaya, como que dijéramos, hombre, ante un violador lo que debe hacer la policía es llegar, ay, Dios mío de mi vida, casi ponerle una paliza y no, María de la... no, de ninguna manera. Por qué ello difícil. hay protocolos de actuación de parte de las policías ministeriales, que son las policías investigadoras, o bien de los policías preventivos, tanto estatales como municipales, para que en el momento en que vayan a hacer alguna detención, sea bajo una orden de aprehensión o bien sea por cuestiones de que los encuentren infragantes, es decir, cometiendo el delito, ellos los detengan, pero con esos protocolos de actuación no puedes excederte en la fuerza, ni tampoco torturar personas. Lo que sí es muy importante es que los cuerpos policíacos sean capacitados de manera permanente para que no vayan a cometer estas conductas que al final del camino nos trae como consecuencia la impunidad, porque si estas personas que han sido acusadas de la comisión de un delito demuestran que fueron torturados o demuestran que fueron maltratados de manera inhumana, bueno, pues el juez, en el ámbito de su competencia, pudiera decretar incluso hasta autos de libertad, y al final del camino lo que estamos generando es una impunidad. Por ello es muy importante que los policías, tanto ministeriales, tanto preventivos y aquellos estatales y municipales, actúen de acuerdo a los protocolos adecuados, y con ello se generará pues que todo el proceso penal sea acertado y como consecuencia tengamos una sentencia condenatoria, porque de otra manera pues lo único que se está haciendo es un proceso que va a generar al final del camino impunidad, y eso es muy grave para la sociedad. La sociedad quiere justicia, quiere que se castigue a quien cometió un delito y quiere también que se le repare el daño a la víctima y no ser revictimizado. Entonces son temas muy complejos en los cuales las comisiones de derechos humanos están presentes, están atentas, siempre tratando de aportar y de ayudar a las víctimas y por supuesto pues defender los derechos humanos de todas las personas. Es un tema bien difícil porque partimos de un asunto cultural. Es decir, sí, no estamos en un escenario ideal donde las cosas se dan de manera, digamos, razonablemente correcta. Aún cometer un delito, como que en este país hemos vivido con
violencia, con falta de educación, con falta de ¿Y principios. sabes con qué, Silvia? Sí. Con una ausencia de una cultura de la legalidad. Exacto, lo has sintetizado, es correcto. Ausencia de la cultura de la legalidad. Entonces, y sobre todo, mucha impunidad. Aquí estamos Claro. acostumbrados a que el que tiene la autoridad, al que está en un puesto de eminencia, a quien tiene cierto rango de superioridad, se siente con el derecho de actuar arrogantemente de diferentes formas, no solamente en el trato contigo cuando te le acercas, en su propia manera de conducirse. Por ejemplo, Claro. vemos a oficiales a los que denominamos comúnmente los judiciales, llegan y a las camionetas hasta queman llanta. Ya estamos cambiando, ya no hay lugar para eso, ya no puede haber Y lugar. no debe permitirse ese tipo de conductas, Silvia. Mira, en el caso concreto de las policías municipales preventivas es el mayor número de quejas que tenemos y particularmente en la capital del estado. No me Y eso digas. es muy grave. Durante el último periodo de feria tenemos varias quejas de ciudadanos en donde afirman que fue utilizada de manera inapropiada y excesiva la fuerza de parte de los elementos policíacos, pero todavía más, que fueron detenidos de manera arbitraria. Entonces, no es posible que en un municipio donde es la capital del estado, donde se supone que han sido mayormente capacitados, donde se supone que estos elementos conocen las determinaciones que dice la Constitución, las leyes, los reglamentos, sigan ese tipo de conductas. Tiene que haber un cambio de visión, de paradigma y de actuación de esos elementos, y para ello pues debe ser un compromiso fundamental de las autoridades del ayuntamiento, impulsarlos, y cuando se determine y se compruebe que estos elementos actúan de manera arbitraria, como tú bien lo reseñas, con prepotencia, con uso excesivo de la fuerza, de manera ilegal, pues entonces que se les sancione de manera enérgica para que ello vaya impidiendo que ese tipo de conducta se reitere. Una de las funciones de las recomendaciones de derechos humanos es la garantía de no repetición de la conducta y la reparación del daño. Entonces, necesitamos ir hacia allá, obligar a los policías municipales preventivos que cumplan con la ley, que respeten los derechos humanos, y en el caso de que no lo hagan, entonces iniciarles procedimientos administrativos, sancionarlos y garantizar que no van a repetir ese tipo de conducta, pero además que reparen el daño en los casos en el que produzcan, por ejemplo, lesiones u otro tipo de circunstancias. Aquí tengo un mensajito y preguntan, si me faltan al respeto verbalmente, ya estoy siendo víctima de un... Sí, claro. Y ya de puedo... parte ya- del servidor público municipal o estatal, ¿o no señalan de parte de de quién? un elemento de la policía. Claro que sí. Ya es una vulneración porque tienen que actuar de manera adecuada conforme a la ley. Su trato debe ser adecuado. Y si se presentan ese tipo de conductas, bueno, pues entonces están vulnerando la dignidad de las personas. O sea, no tienen ningún pretexto. Un oficial de tránsito, por ejemplo, Tampoco te tiene tiene que, porque luego te sacan de quicio, porque abusan en su comportamiento, en su trato. Si tú te estacionas, yo no estoy justificando a quien no, por ejemplo, se estaciona en un lugar prohibido, pero si tú llegaste por un momento y llegan con aquella actitud soberbia, ya es Sí, porque recordemos que la actuación de los servidores públicos, de las autoridades, es lo que la ley les permite. Y eso significa que su actuación debe ser no solamente apegada a la legalidad, sino de manera apropiada. En el caso de que exista este tipo de violaciones, pues inmediatamente yo los invito a todos los ciudadanos, a las ciudadanas, a la población en general, a que acudan con nosotros, presenten sus quejas, nosotros las sabremos de sustanciar, de investigar, y en el caso concreto, que sean así determinadas en la propia investigación, emitir las recomendaciones que correspondan y acudir con sus superiores jerárquicos para que ellos sean quienes les inicien un procedimiento administrativo, y nosotros vamos a dar seguimiento. Ahorita te voy a platicar un asunto. Saludos a Villa de Ramos. No sé dónde es Villa de Ramos. San Luis Potosí. Ay, mira, hasta allá estamos San llegando. Luis Potosí. Qué lindos, muchas gracias. Saludos a Villa de Ramos. Dice que está sufriendo porque tienen a Edgar Tiscareño Álvarez. No sé a qué se refiere, ojalá nos pudiera complementar
su mensajito. Pero puede Saludos. recurrir a la A ver, dice, están sufriendo, dice. puede recurrir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. Hay un Ajá. organismo público defensor, al igual que en Zacatecas, y seguramente pues podrán ser atendidos, deben ser atendidos por la Comisión de Derechos Humanos correspondiente. Ahora, ¿hasta dónde llegan las atribuciones de la Comisión de los Derechos Humanos? O sea, hay unas clasificaciones, no son Vinculatorias. Vinculatorias, exactamente. Bueno, las recomendaciones de derechos humanos efectivamente no son vinculatorias. Sin embargo, hay que tener claridad que a partir de la emisión de una nueva ley general de víctimas, de una ley local de víctimas, que se circunscriben dentro de todo este marco normativo en materia de derechos humanos vigente en México, bueno, pues las recomendaciones sí tienen efectos jurídicos. En el momento en que se haya demostrado la violación de algún servidor público, de alguna institución, que pertenezcan a alguna institución de carácter público, pues una de las recomendaciones, de los puntos resolutivos de las recomendaciones, es la reparación del daño, sea por parte del servidor público que violentó los derechos y en determinado momento que no la pueda solventar el servidor público, el Estado tiene la obligación de repararle el daño. Bueno, pero cuando el asunto es, digamos, emocional, ¿cómo reparas un daño así? Se les puede dar el tratamiento psicológico y las instituciones del Estado, es decir, o sea, el Estado de Zacatecas o de la Federación, tiene la obligación de brindarle la asesoría psicológica, médica, que corresponda por el tiempo que necesite la víctima. Y por ejemplo, yo si acudo y un burócrata irresponsable me hace volver y volver y volver a sus oficinas porque no me quiere atender para hacer un trámite, ahí cómo me repara mi tiempo perdido. Es complicado, pero lo que sí es que se le puede iniciar un procedimiento administrativo a este servidor público para que se le sancione de manera ejemplar. Es decir, lo que tenemos que hacer en Zacatecas y en todo el país es instaurar una auténtica cultura de los derechos humanos que tiene que ver con el respeto, promoción, protección y defensa, además de la garantía de los derechos humanos. Es decir, no podemos seguir viendo a la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas como una institución que aunque sus recomendaciones no sean vinculatorias, no se le haga caso. Al contrario, tiene que ser un organismo, como tú bien lo decías al inicio de esta entrevista, que tenga credibilidad, que tenga mayor confianza en los ciudadanos y que además sea respetada, y para ello tiene que ser enérgica con las autoridades. En el momento en que una autoridad no acepte una recomendación de derechos humanos, no solamente lo vamos a hacer público, Silvia, sino que vamos a recurrir a la legislatura para que le inicie un procedimiento en el caso de los funcionarios de elección popular y en el caso de los funcionarios designados ante su superior jerárquico. Pero no solamente llevarle un escrito, estar de manera permanente y que la sociedad sepa de su negativa y que los medios de comunicación coadyuven a efecto de poner de manera específica el asunto en la mira para que entonces sí se sancione al funcionario que está cometiendo esta conducta. No podemos permitir como ciudadanos en general y como organismo de derechos humanos el que no se trate bien a las personas porque ellos reciben un recurso, un salario que proviene del área público. El hecho de que existan ahora las redes sociales plantea un reto muy interesante para organismos como este, porque también a través de redes sociales puedes ser víctima de un ataque a tus derechos humanos. ¿Hay ya contemplado algún mecanismo para defenderte de esto? Es muy difícil, ¿no? Bueno, en materia de redes sociales, en materia pues de internet y materia digital, las violaciones de derechos humanos que sean señaladas a través de estos medios, nosotros tenemos la facultad de iniciar quejas de manera oficiosa. Por ejemplo, si se está denunciando que en una escuela primaria del municipio de Ojo Caliente hubo una conducta de un profesor violatoria de derechos humanos en perjuicio de una menor, bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos puede retomar esa nota informativa e iniciar una queja de oficio. En el caso de que cuando existen vulneración a los derechos humanos en general de las personas por estos medios, pues ya existe también en Zacatecas un marco jurídico en donde se
tipifican los delitos cibernéticos y entonces puedes acudir a la Procuraduría de Justicia e interponer una denuncia penal formal. Es decir, hay mecanismos jurídicos para la atención de estos asuntos y lo que sí yo conminaría a la ciudadanía es a también incentivar la cultura de la denuncia. Luego, la propia ciudadanía, mujeres y hombres, ante la falta de credibilidad ante los órganos de procuración e impartición de justicia, no acuden a interponer las denuncias y entonces la cifra negra en México anda por arriba del 98% y esto lo único que te genera en el país es impunidad. ¡Qué barbaridad! Después de las corporaciones policíacas municipales, ¿cuál es el siguiente ámbito que más bueno, se policías, quejan? ¿El de salud? Ministeriales, policías estatales, agentes del Ministerio Público, dentro de ese rubro de seguridad y Procuración de Justicia, y el otro es el sector salud. Platicabas del Hospital de la Mujer. Del Hospital de la Mujer, violencia obstétrica, qué tema tan importante. Y tan complicado. Y tan complicado, tan subjetivo, tan necesariamente demandante de atención. Nosotras como mujeres entendemos de qué estamos hablando cuando planteamos el tema de violencia obstétrica. Cuando estás en un proceso de dar a luz, eres víctima de cada cosa, sobre todo en los hospitales públicos. Desde llegar hasta los practicantes a hacerte un tacto a la hora que se les antoja, hasta la enfermera frívola que te dice, ahorita vamos, mijita, espérese, cállese. O sea, es impresionante todo lo que sufrimos las mujeres en un hospital público. Y es cuestión también de la cultura, de cómo se venía presentando este tipo de prácticas en los hospitales, y ello ha ido cambiando paulatinamente. Sin embargo, no ha sido suficiente, Silvia, auditorio, y por ello es muy importante que ahora las nuevas generaciones de médicos, de enfermeras, de personal que participa en un hospital público, pues visualicen que se tiene que atender a las mujeres y debe existir este tipo de prácticas, lo que ellos llaman de parto humanizado, en donde antes, durante y posterior al parto, bueno, pues a las mujeres se les trate con las condiciones adecuadas para garantizar no solamente su integridad física, sino su vida, la de ellas y la del propio bebé. María de la Luz, con respeto, con un respeto absoluto. Mira, sí. Yo recuerdo en los tiempos en que era yo una jovencísima reportera del periódico El Sol de Zacatecas, que llegó una señora de comunidad, de alguna comunidad, muy molesta y me enseñó un papelito, afortunadamente llevaba la prueba, donde el papelito decía en el Seguro Social, señora fulana de tal, se le informa que en el tiempo que estuvo usted sometida a una cesárea, la cesárea tal, le fue colocado un dispositivo intrauterino para su control natal. Y ella dijo, bueno, ¿por qué me hacen esto? Si no ni lo quería, ni me interesaba, ni me preguntaron, ni nada. Yo me acuerdo que como reportera dije, wow, esta es una super nota, y lo estuvimos manejando, incluso publicamos aquel testimonio. Entonces, a ese nivel llegaron a hacer cosas las instituciones de salud en este país. Ya no es tan fácil que lo hagan. En este caso que platicas, qué pena, se murió un bebé. Pues hubo ahí negligencia médica, fue acreditada en nuestro expediente y proviene pues de dictámenes médicos emitidos por la propia Procuraduría de Justicia del Estado y dictámenes de manera específica los que nos permiten nosotros determinar una resolución en la comisión, es decir, no es en función de lo que nosotros percibamos, sino en función de lo que nosotros determinamos, en función de pruebas, de dictámenes periciales, etcétera. Este es un asunto importante porque efectivamente ante el sector salud hay un montón de quejas y la institución por la que más se quejan es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, hombre, tan noble institución, pero lamentablemente trasciende más cuando un problema se presenta. Yo trabajé muchos años en el Seguro Social desde mis áreas de prensa, de comunicación social, y batallábamos con ese tema. Sí. Incluso había una oficina especial para atender todas las clases de quejas. Y siempre contrarrestábamos diciendo, es que se atienden
350,000 partos al año y por un error nos están haciendo pedazos en los medios de comunicación. Pues sí, pero la obligación es hacerlo todo bien. Me quedan 10 minutos de programa, qué rápido se nos está yendo el tiempo, para que me platiques qué sello distinguirá tu quehacer en este paso por esta comisión y qué plan específicamente tienes de trabajo que fue el que motivó a que te designaran a ti. Bueno, decirte que nosotros hemos ya iniciado el trabajo en la comisión, tenemos 2 meses y el primer paso fue una reestructuración organizativa, es decir, hemos ya reestructurado las áreas de la propia comisión porque, bueno, era una estructura que fue creada desde 1993. ¿Cómo? Y nunca se había modificado hasta la fecha. No es cierto. ¿Cuántos años estamos hablando 23 años. Por favor, 23 años funcionando de la misma prácticamente de la misma manera y bueno, con algunas pequeñas modificaciones, pero bueno, no sustanciales. Hemos realizado ya este proceso y estamos ya iniciando las actividades con esta nueva estructura administrativa. Por otro lado, también otro de los temas que vamos a atender de manera puntual es la realización de toda la normatividad interna. ¿Esto qué significa? Se ha actualizado la Constitución General de la República, la propia del Estado, la ley de la Comisión, pero la normativa interna de la institución no se ha modificado. El reglamento interior está desde 1993 también. Sin ninguna modificación hasta el 2016 estamos ya realizando nosotros una normativa que será sometida al Consejo Consultivo y las señoras y señores consejeros pues habrán de analizarlo de manera puntual, hacerles sus observaciones, sus modificaciones y en su debido momento pues su aprobación con lo que ellos determinen. Y entonces otro de los temas fundamentales va a ser la normativa interna, crear no solamente el reglamento interior, modificarlo, actualizarlo, los manuales de organización, de procedimiento, etcétera, etcétera. Eso es en la parte de reorganización y el interior de la institución, pero además vamos, y ya lo estamos haciendo, promoviendo una intensa campaña de promoción y difusión de los derechos humanos. ¡Ay, qué bueno! Tenemos como antecedente un diagnóstico en esta materia realizado por tu servidor, por una serie de compañeros y un gran equipo técnico sobre la situación de los derechos humanos en Zacatecas y encontramos que el mayor problema en nuestra entidad, además de las violaciones, por supuesto, es el desconocimiento de los derechos humanos, de sus elementos, de ante quién pueden exigir su cumplimiento y entonces pues ocupamos de manera importante y urgente difundirlos en los 58 municipios y para todos los sectores de la población. ¿Cómo le vas a hacer para poder vamos a hacer en los 58 municipios? Por mi parte te ofrezco este espacio siempre. Pues muchísimas gracias, porque vamos a hacer precisamente una campaña en medios de comunicación, en redes sociales, y también vamos a llegar a través de las instituciones de educación, tanto superior, media superior como la básica. Muy bien. Hay una estructura ya establecida, entonces nos parece que de manera institucional y en el ámbito de la colaboración podemos pedirles que a través de ellos sea el instrumento oportuno para difundir los derechos humanos y toda su cultura. Ya lo estamos haciendo en el COBAES, pero vamos a reforzar esta campaña a través de la creación de promotores de derechos humanos en cada plantel de COBAES en todo el estado de Zacatecas. Digamos que los jóvenes van a ser aliadísimos de la comisión. Exactamente, y van a promoverlo. Pero además también le hemos pedido ya a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a su rector, a la titular del área de preparatorias, que nos permita también poder hacer este tipo de comités en las preparatorias de la universidad. La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene entre el 60 y el 70% de la matrícula de este nivel medio superior y bueno, a través de la autorización, una vez que celebremos el convenio con esta máxima casa de estudios, pues nos van a permitir y nos van a ayudar también para que los muchachos sean los promotores de los derechos humanos y de valores en general. Pero además estamos ya colaborando con la Benemérita Universidad, la Normal Ávila Camacho, y con ella estamos haciendo la currícula por cada nivel educativo. ¡Ah, qué bien! Estamos también por presentar en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para que de manera oficial, formal y obligatoria se instruya una materia, una asignatura en los distintos niveles educativos en materia de derechos humanos y de cultura, de la legalidad, etcétera. Ay, qué bueno, Lleno. Yo sabía desde que vi tu nombre
en las posibilidades. Dije, no, Sí. tiene que estar ahí porque va a hacer cosas. Sí, y vamos a hacer muchas cosas. Yo espero el respaldo de la gente, de los ciudadanos, de las ciudadanas y de todas las instituciones, porque esta institución, los derechos humanos, es muy noble y lo que busca es que cada servidor público cumpla con la ley, que haga su trabajo de manera eficiente, profesional, imparcial, objetiva, y que a partir de este ejercicio cotidiano, sea desde el puesto más alto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta el puesto más específico o más cercano a la gente, el que cumpla con estos estándares, y creo que así habremos de tener gobiernos más eficientes, gobiernos más cercanos a la gente y por supuesto respetuosos de derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Entre muchas acciones, otra muy importante va a ser el pedirle a los ayuntamientos, 58 ayuntamientos del estado de Zacatecas, al propio Poder Ejecutivo, al propio Poder Legislativo y al Judicial, que en sus próximos presupuestos lo hagan con perspectiva de derechos humanos. Una de las cuestiones muy importantes para que se pueda instrumentar una cultura en esta materia en Zacatecas y en el país es que la actuación de las autoridades, las actividades de planeación, presupuestación y actuación de todos los servidores públicos se hagan con enfoque de derechos humanos. No están hechos así. No están hechos así. Ni siquiera lo consideran. No, esto no solamente no es así en Zacatecas, sino en el país. Apenas hace muy poco que estamos incursionando ya de manera fundamental o formal en la cultura y en el respeto, protección, defensa, garantía de los derechos humanos, pero a nivel nacional hay grandes esfuerzos. Incluso el Plan Nacional de Desarrollo tiene dos perspectivas, perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces esperemos, y el llamado de manera muy respetuoso al titular del Poder Ejecutivo y a toda su estructura, a que el próximo presupuesto de egresos, a que el próximo Plan Estatal de Desarrollo lo hagan con una perspectiva de derechos humanos, pero queremos incidir con los propios presidentes municipales y sus ayuntamientos, y en esa tarea estamos de aquí a próximo diciembre para instrumentar este gran tema que si lo logramos, Silvia, que así estamos seguros que lo vamos a hacer, pues estaremos nosotros iniciando una nueva era en el ejercicio público, poniendo o anteponiendo en el centro a la persona y el respeto a su dignidad humana. ¿Cómo va a ser tu relación o cómo es ya con los servidores públicos, María de la Luz? De mucho respeto. Yo les he señalado, y en su momento lo hice, y lo vuelvo a ratificar, Silvia, mi relación con el Poder Ejecutivo, con su titular, con el Poder Legislativo y con cada uno de los 30 legisladores. ¿Con los alcaldes? Legisladoras y legisladores, con los alcaldes tanto, y por supuesto las alcaldesas, las presidentas municipales, es de absoluto respeto. Ajá. De una colaboración interinstitucional en los ámbitos que la ley no lo permita. Eso no significa de ninguna manera que María de la Luz como presidente de un organismo y todo su personal vaya a permitir alguna cuestión que vaya contra la propia esencia de la Comisión de Derechos Humanos, que es, como tú lo señalaste, la autonomía, la imparcialidad y la objetividad. No te va a temblar la mano, pues, cuando de sea ninguna necesario. manera. No puede ser. De ninguna manera, Silvia, porque la gente está esperando que exista una institución que le responda y que realmente lo defienda y lo proteja. La Comisión de Derechos Humanos así será y ya está en este momento ejerciendo esa función, y por ello yo le señalaba a presidentes municipales que ya concluyeron su periodo, era el 15 de septiembre, presidente tiene que no solamente aceptar la recomendación, sino además coadyuvar en todas las determinaciones, que cumplir todas las determinaciones, no coadyuvar, sino cumplir todas las determinaciones que establecen las propias recomendaciones. Fíjate, me recuerdas a un presidente municipal, no lo voy a balconear, no voy a decir el nombre, ni tampoco recuerdo quién estaba al frente de la Comisión de los Derechos Humanos, que sí, bueno, sigo llamándola así porque así se llamó mucho tiempo. Y recuerdo que le mandó una recomendación a aquel presidente municipal, yo estaba con él cuando la recibió, cuando la leyó, agarró el teléfono, lo llamó y le dijo, oye, pues aquí recibí de esto. Y quien estaba en la comisión le dijo, sí, hombre, ahí nomás recibe, lo acusa recibo y no pasa nada. ¡Qué barbaridad! No podemos darnos ya esos lujos. Yo sé que tú no vas a hacer así. No, Silvia, porque sería no solamente traicionar la confianza ciudadana hacia la institución, traicionar en el caso concreto a aquellos
legisladores que me designaron, sino fundamentalmente sería traicionar al ciudadano que con un gran sentimiento de confianza acudió a la comisión, porque no encontró quizás otro mecanismo de cómo defenderse de alguna arbitrariedad de un servidor público. Entonces, de mi parte, tengan por seguro, tú Silvia y por supuesto el auditorio, que no nos habrá de temblar la mano, tendremos que actuar con mucha energía, con mucha firmeza y sobre todo cuando los ciudadanos esperan una institución en quien creer, esperan una institución en la cual depositar su confianza y por supuesto esta institución que es la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas habrá de responder de manera específica y con resultados. Muy bien, pues el tiempo se nos terminó, ya no tuve tiempo de revisar más mensajes. Les prometo que en el próximo programa les mandaré por lo menos un saludo a quienes nos hicieron favor de comunicarse. Y bueno, ¿quieres agregar? Sí, rápidamente, bueno, vamos a hacer muchas cuestiones, ya señalamos la organización, señalamos esta promoción, difusión, vamos a crear un centro de estudios para la divulgación de los derechos humanos y muchas más acciones que paulatinamente habrán de estarse presentando. Por lo pronto, el día 28 de septiembre tenemos la toma de protesta y entrega de nombramientos a los promotores del Colegio de Bachilleres, que van a ser 160 jovencitos distribuidos en los distintos planteles que el colegio tiene en todo el estado, para que ellos sean los promotores fundamentales de los derechos humanos, de los valores, de una cultura de la legalidad y también de una cultura de la paz. Muy bien, muy bien. Bueno, el tiempo se me termina. Definitivamente había que abordarlo así como lo hicimos para tener una noción lo más cercana posible a lo que significa hacer respetar los derechos humanos. Yo le agradezco muchísimo a María de la Luz y le digo a usted, es una mujer verdaderamente de convicciones a la que no le tiembla la mano, estoy totalmente segura, doy fe. Y le agradezco a usted muchísimo que nos haya seguido en este programa. Ya sabe que lo puede ver luego también en la página silviamontes.com.mx y sabe que lo espero el próximo jueves a las 6 de la tarde desde los estudios de esta emisora. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a todos.